Esta semana vamos a repasar el verbo haber en inglés. Recuerdan que en inglés se diferencia según estemos hablando de un objeto o persona o de más de un objeto o persona, ¿sí? Por ejemplo, veamos el ejercicio número 1 que vemos aquí. Dice, there is a t-shirt on the bed. Hay una remera en la cama. Es there is porque es una sola unidad, ¿sí? Por ejemplo, veamos este ejemplo con más de una unidad. Dice, there are 2 books on the floor. Hay 2 libros en el piso. Ahora vemos que esta frase dice, there is a scarf on the floor. ¿Por qué? Porque a scarf es una bufanda, ¿sí? Hay una bufanda en el piso. Ya que estamos con estos ejercicios, repasamos las preposiciones del lugar, ¿recuerdan? On the floor significa encima del piso, ¿sí? There are 4 pictures on the wall. Hay 4 cuadros en la pared, ¿sí? Usamos on también para objetos que están colgados más allá de no estar apoyados en la pared por obvias razones de gravedad. Se dice on porque están colgados, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante que quiero que entiendan, que es que, por ejemplo, tomemos la siguiente frase, ¿sí? Tratemos de armar oraciones con algunas de las frases que estamos viendo, pero con el verb to be en vez de con el verbo haber, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir the 4 pictures are on the wall, ¿sí? Lo podemos decir perfectamente. Y es lo mismo que decir there are 4 pictures on the wall, ¿sí? Solo que lo estamos diciendo de una manera diferente. En uno estamos usando el verbo haber y en otro estamos usando el verbo to be, ¿sí? El verbo ser, que hay, que los 4 cuadros están en la pared, ¿sí? ¿Y por qué decimos are y no the 4 pictures is on the wall? Bueno, esto es porque son 4 pictures. Es plural, ¿sí? Es lo mismo que con there is, there are, ¿sí? Estas son 2 maneras diferentes de decir lo mismo prácticamente, ¿ok? Bueno, ahora veamos, por ejemplo, la siguiente oración. Tomemos la oración número 3. Que dice, there is a scarf on the floor. Y podríamos decir, the scarf is on the floor. ¿Sí? Es lo mismo que decir, there is a scarf on the floor. ¿Sí? ¿Y por qué there is o the scarf is on the floor? Bueno, esto es porque es un solo objeto. Entonces decimos is, no are. ¿Ok? Esto es muy importante que repasemos. Muy bien, continuemos entonces. Dice, many books on the shelves. Muchos libros en los estantes. Acá tendríamos que decir there are many books on the shelves. Luego dice a book on the bed. There is. ¿Por qué? Porque es una sola unidad. Y la siguiente oración dice a laptop on the floor. There is a laptop on the floor. Esa sería la manera correcta de decirlo porque es una sola unidad de la que estamos hablando. Y después dice some papers on the floor. Significa algunos papeles en el piso. There are some papers on the floor. Ahora bien, si quisiéramos decir, por ejemplo, la siguiente frase, the laptop is on the floor, sería lo mismo que decir, there is a laptop on the floor. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Dice, answer the questions using yes, there is, yes, there are, o no, there isn't, no, there aren't. ¿Sí? Significa hay en singular, hay en plural, o no, no hay en singular, o no, no hay en plural, ¿sí? Fijémonos las cosas que vemos en la imagen, en el dibujo, y tratemos de responder estas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿are there any eggs in the fridge? Y al parecer, en el tercer estante, en la heladera, se ven huevos, eggs, ¿sí? Entonces diríamos, yes, there are, porque son varios.
La siguiente pregunta dice, ¿Are there any onions in the fridge? Bien, ahora tendríamos que buscar si hay alguna cebolla en la heladera. Me parece que no hay, yo no los veo, porque en el segundo cajón hay algo parecido a una cebolla, pero como es clarito y no es marroncito, pienso que pueden llegar a ser limones. Entonces digo, no, there aren't any onions in the fridge. Si quiero puedo completar la oración. Pero con decir no, there aren't es suficiente, ¿se entiende? Que estoy respondiendo que no hay cebollas en la heladera. Muy bien, entonces la tercera pregunta, por ejemplo, dice ¿Is there any lettuce in the fridge? Muy bien, entonces aquí podemos ver esta pregunta que es diferente a las anteriores dos. ¿Por qué? Porque anteriormente nos estaban preguntando en plural, ¿sí? ¿Are there any eggs? Eso es en plural. Egg es un huevo, eggs es más de uno. Y por ejemplo, la pregunta número 2 dice, ¿Are there any onions in the fridge? También podrían habernos preguntado, ¿Is there any onion in the fridge? Eso significa, ¿hay alguna cebolla? Es decir, como enfatizando una sola unidad. Pero en este caso nos preguntaba, en general, ¿hay cebollas en la heladera? Muy bien, en este caso nos preguntan, ¿Is there any lettuce in the fridge? Esto significa, ¿hay alguna lechuga en la heladera? Y como podemos ver, no hay, entonces le responderíamos, no, there isn't. ¿Por qué there isn't? Porque nos preguntan, ¿is there? Y porque es una sola unidad sobre la que nos están preguntando. Entonces responderíamos, no, there isn't any lettuce in the fridge, si quisiéramos completar la respuesta. Igualmente estaría perfecto decir no, there isn't y ya. O decir no, there is not. ¿Por qué? Porque isn't es la abreviación de is not y aren't, por ejemplo, por el otro lado, es la abreviación de are not. Veamos la siguiente pregunta. Dice, ¿Is there any milk in the fridge? Bien, ¿qué nos está preguntando? ¿Hay algo de leche en la heladera? Y como podemos ver, hay varias botellas de cartón, digamos, que parecieran ser. Entonces, supongamos que una sola de ellas es leche, podríamos decir, yes, there is. Y esta otra pregunta dice, ¿Are there bananas in the fridge? Y como podemos ver, en el segundo estante, de arriba para abajo, sí que hay. Y hay más de una. Así que vamos a responder, yes, there are. O yes, there are bananas in the fridge. ¿Sí? Veamos esta pregunta. Dice, ¿Is there a cake in the fridge? Yo no veo ninguna. Así que digo, no, there isn't. Y si quisiéramos responder completamente la oración, podríamos decir, no, there is no cake in the fridge. No hay torta en la heladera. Muy bien, esta otra pregunta nos dice, ¿Are there any lemons in the fridge? Habíamos dicho que eso que veíamos en el segundo estante en la puerta de la heladera eran limones. Y hay 2. Entonces vamos a responder, yes, there are. O, yes, there are 2 lemons in the fridge. También podríamos enfatizar la cantidad de limones que vemos y los podemos contar, ¿no? Ya que vemos que son 2, podemos decir, yes, there are 2 lemons in the fridge. Y por último leemos esta pregunta del final que dice, ¿Is there any pizza in the fridge? Y como no vemos que haya pizza en la heladera, decimos, no, there isn't.